Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Supergirl número 14, con guión y arte de Sophie Campbell. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en la ciudad embotellada de Kandor. Los scouts de Supersustancia observan con atención un agujero en el suelo, producido por la caída de Lena. Una de las criaturas pregunta quién es, ya que nunca había visto a nadie como ella, y duda que sea kryptoniana. Otro de los personajes explica que habría sido pulverizada por el impacto, si él no hubiera amortiguado su caída. Le pregunta a Grab qué hacen ella y Melt fuera de la torre de Son. Grab responde que ahora se llama Limlas, y que Lesla los alejó de la torre y les ordenó ponerse a salvo. Agrega que cree que va a enfrentar a Black Flame. Ellos empiezan a discutir, cuando en eso Lena, desde el suelo, parece despertar. Lena dice que no puede creer haber sobrevivido a la caída y les pregunta a las criaturas quiénes son. Rust le explica que amortiguó el golpe con su metaplasma fibroso, y Limlas agrega que son los scouts de Supersustancia de la ciencia. Presenta a sus compañeros, Kat, Rust y Melt. Lena reconoce a Candy, el superconejo, y pregunta si saben dónde está Lesla Lar. Limlas le cuenta que está en la torre de Son junto a Supergirl, mostrándole la ciudad de Argo encogida. Al escuchar el nombre de Supergirl, Lena reacciona de inmediato y pide que la lleven con ella. Justo en ese momento, Black Flame cruza el cielo. Limlas advierte que va directo hacia Lesla y Supergirl, quienes están en grave peligro. Lena nota que Black Flame lleva a Superboy colgando como si fuera un muñeco. Dentro de la torre, Supergirl mira los restos de la encogida ciudad de Argo. Se pregunta cómo terminó en ese lugar después de caer al océano. Como comentario, esto se vio en Supergirl, Reign of the Cyborg Superman, el reinado de los Superman Cyborg, de 2016. Leslie le responde que el Consejo de la Ciencia se encargó de encogerla y traerla a Kandor para estudiarla y salvarla, y que era otro de sus secretos. Supergirl admite que tanto Argo como ella son solo sombras de lo que solían ser, simples ruinas rotas. Leslie le pide que no hable así y que mire algo especial que quiere enseñarle. Se trata de un cristal solar y, según Leslie, está llamando a Supergirl. Kara no sale de su asombro, piensa que debe ser el cristal solar del que le habló Superman, proveniente del caldero, pero lo que más le extraña es que esté resonando con ella. Se pregunta si esto pasa porque Superman ya no está. Leslie le responde que, si Superman de verdad se fue, entonces Kara es la heredera de la casa de él y es la indicada para ese puesto. Supergirl, sin embargo, duda bastante. Le dice a Leslie que no se siente lista y le recuerda el desastre que resultó ser su intento de salvar a Kandor. Pero Leslie insiste en que ella es una heroína y que no tiene por qué pasar por todo sola. Supergirl le agradece sus palabras. Luego, pregunta cómo pueden detener a Zora, ya que mientras el anillo amarillo de Norcan siga en su dedo, es totalmente invencible dentro de la botella. Leslie agrega que es invencible a menos que consigan kriptonita o que alguien use la supervelocidad para quitarle el anillo, pero no tienen ni una cosa ni la otra. Supergirl admite que su parte cibernética, aunque es fuerte, no es muy confiable y duda que pueda quitarle el anillo por la fuerza. Piensa que la única alternativa es ser más listas que Zora o engañarla. En ese instante, una voz interviene diciendo que tiene un par de ideas. Lena aparece ante ellas y les cuenta que los scouts de Leslie la encontraron y la ayudaron a escapar. Sin embargo, Black Flame tiene atrapado a Connor. Supergirl le revela que fue esa misma mujer quien le quitó el anillo amarillo y la tiró desde lo alto de una torre, antes de que el Consejo de la Ciencia la convirtiera en una cyborg. Lena le asegura a Supergirl que va a arreglarla. Tiene un plan para eso. Sabe que hay tensión entre ellas y que seguir creando máquinas para ella podría parecer demasiado, pero jura que no es así. Supergirl la mira con una ligera sonrisa y le responde que necesita a todos sus amigos cerca, así que le pide que le explique su plan mientras le toma la mano. Lena explica que diseñó un nuevo traje, aunque por ahora solo tiene los datos necesarios para crearlo. Su idea es convertir la supersustancia en un reactivo que active la energía de las células kryptonianas. Esto haría que los poderes funcionen incluso bajo el sol rojo o si los han perdido. Para lograrlo, escribió el código del traje S-Matrix, que solo necesita un pedazo de supersustancia para activarse. Leslie le da un pequeño tubo con algo de esa sustancia. Lena confirma que con eso basta. Añade que reparará la parte cibernética de Kara expulsándola y regenerando el tejido al instante. Además, el traje responderá a sus pensamientos y emociones, sintonizándose solo con ella. Lena completa el procedimiento. De pronto, una energía envuelve a Supergirl.
Ella comenta que ya siente cómo se cura su cuerpo, aunque también siente dolor. Kara empieza a brillar. Lesla comenta que la supersustancia hace su trabajo, reuniendo toda la energía disponible para cumplir su objetivo, y deduce que también está absorbiendo energía directamente de Argo City. En ese momento, una voz le advierte a Lesla que está en graves problemas. Lesla se da cuenta de que es Black Flame e intenta justificarse. Sin embargo, Black Flame manda a volar a Supergirl con un potente rayo, dejando en claro lo que piensa de lo que acaba de descubrir. Después de ese golpe violento, le dice a Lesla que ahora sí la escucha y le exige que se explique. Lesla duda, nerviosa, intentando decir algo para calmar a Black Flame. Mientras tanto, Superboy sigue tirado en el suelo. Black Flame agarra a Lena del cuello y le reclama a Lesla por ser una inútil, diciéndole que sabía que la traicionaría en cuanto Supergirl se metiera otra vez en su cabeza. Lesla asegura que no la traicionó, pero Black Flame se voltea para encargarse de Lena y le pregunta por la marca que tiene en la frente. Lena le pide ayuda a Lesla, pero Black Flame sigue sin detenerse. Reconoce el símbolo al instante y se da cuenta de que es la marca de Brainiac, el mismo que encogió Kandor en el pasado. Lesla confirma que así es. Le dice que Lena fue mejorada por Brainiac y por eso tiene una inteligencia increíble, sugiriendo que podría servirles de algo. Black Flame usa su aliento de hierro sobre Lena y la congela. Piensa que, con el cerebro de Brainiac, podría hallar la manera de devolverle a Kandor su tamaño normal. Luego, le da a Lesla el dispositivo que le quitó a Thundergirl, el reservorio solar. Le cuenta que este objeto sirve para dar poderes dentro de Kandor y supone que guarda energía solar. Le pregunta si puede implantárselo. Agrega que su plan es juntar ese aparato con el anillo amarillo que ya tiene, lo que le daría el doble de energía y de poder. Lesla le advierte que los kandorianos no están acostumbrados a tanta energía, y que esto podría sobrecargar sus células y provocarle un envenenamiento por radiación solar. Black Flame no le da importancia al peligro, pero se calla de golpe al notar algo. Entre los escombros de la zona, alguien se levanta. Supergirl se pone de pie, con uno de los trajes más interesantes que le he visto últimamente. Lleva un traje blanco que combina los colores celeste y amarillo en el emblema de su pecho, la capa y otras prendas de su atuendo. Le dice a Black Flame que su intento de detenerla fracasó, por lo que es hora de arreglar las cosas cara a cara. Black Flame no hace más que mirarla con rabia, mientras Lesla se sorprende al verla de nuevo ahí. Como comentario, el nombre del traje, S-Matrix, nos recuerda a Matrix, un cambiaformas de la Tierra 23, el Pocket Universe, o universo de bolsillo, una realidad creada por el Time Trapper para controlar a la legión de superhéroes tras los cambios provocados por crisis en tierras infinitas. Allí, Matrix fue creada por la versión bondadosa del Lex Luthor de ese universo, quien le dio la apariencia de Lana Lang y poderes similares a los de Superman. Matrix luego se fusionó con Linda Danvers para obtener humanidad y dar origen a una nueva Supergirl. Black Flame se lanza al ataque diciéndole a Supergirl que así haya conseguido un nuevo traje que le devolvió sus poderes, eso no la va a salvar. Pero Supergirl se adelanta con el primer golpe, sacudiéndole la cara. Black Flame admite que fue un buen golpe, pero le pregunta por qué no ayudó a los kandorianos mucho antes, cuando todavía se podía hacer algo. Le echa en cara que dejó que el Consejo tomara el control, mientras ella solo aparecía de vez en cuando, aún sabiendo el daño que ese lugar le causaba a Lesla. Mientras ambas se atacan sin parar, Supergirl le advierte que sabe muy bien que intenta meterse en su cabeza, asegurándole que no lo conseguirá. Black Flame la agarra de las mechas, le recuerda que ella apenas es kryptoniana, y le pregunta por qué le importa tanto Kandor. Supergirl le responde que no sabe nada sobre ella. Black Flame le pregunta si lo dice en serio, porque Lesla le contó absolutamente todo sobre su vida, los años que pasó escondida entre los humanos, siguiendo sus reglas y celebrando sus fiestas como si fuera uno de ellos. Supergirl responde que no tuvo otra opción, pero Black Flame nota que el comentario le dolió. Añade que Kandor ya no tiene salvación y que la culpa es de ella, de Superman y de cualquiera que lleve ese nombre, porque ninguno hizo nada por rescatarlo. Llena de rabia, Black Flame dispara sus rayos ópticos contra Supergirl, quien descubre que solo tiene que pensar en un escudo protector para que éste aparezca. Recuerda las palabras de Lena sobre cómo el traje respondería a su mente, y ahora lo comprueba ella misma. Entonces, Supergirl, a lo Wolverine, genera unas cuchillas y pasa al ataque. Le dice a Black Flame que está cansada de ver cómo trata a Lesla. A pesar de que ella la admira,
solo se dedica a usarla y humillarla. Le atraviesa el hombro y, cara a cara, le reclama que esté dispuesta a destruir su propia casa y a todos a su alrededor sin ningún motivo, mientras ella ya no tiene un hogar porque está en ruinas y haría lo que fuera por tener lo que Black Flame posee. Mientras aguanta los golpes de Supergirl, Black Flame le contesta que el que Lesla la haya admirado toda su vida es culpa de la misma Lesla. De repente, una voz interviene diciendo que ya es suficiente. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Elias Gamer 8733. Es Lesla quien le pide a Black Flame que se detenga. Ella solo quiere que todo esto acabe. Black Flame le ordena que se calle porque está ocupada. Supergirl, por el contrario, le pide a Lesla que se ponga a salvo. Black Flame, finalmente, suelta a Supergirl y, como por arte de magia, agarra del brazo a Lesla, quien se queja de que la está lastimando. Supergirl le exige que la suelte, pero Black Flame, quebrándole la muñeca, le advierte que es mejor que no se acerque o le hará todavía más daño. Supergirl le pide que no lo haga y le advierte que si vuelve a lastimarla, pagará las consecuencias. Black Flame responde que no hará nada, pero le revela lo que de verdad va a pasar. O se va de Kandor, o Lesla y cualquier otra persona que ella elija van a morir. Lesla intenta intervenir, pero Black Flame la vuelve a callar. Lesla la ignora y, activando el dispositivo que Black Flame le entregó, le dice que no vuelva a hablarle así. Nunca más. Lesla se transforma en su versión vedette de Esto es Guerra, con sus pechos, muslos, caderas y demás partes del cuerpo aumentados, tal como la vimos al inicio de la serie cuando suplantó a Supergirl. Black Flame suelta una maldición, pero no puede hacer nada para evitar que, entre Lesla y Kara, le sujeten ambas manos. Supergirl le agradece por su ayuda, llamándola Luminary, y Lesla le responde que el placer es suyo, llamándola Supergirl. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Este número, aunque me gustó más que los anteriores, también me dejó la sensación de que varias cosas pasan justo como uno esperaba, y que algunas soluciones llegan demasiado rápido. Aún así, tiene bastante corazón, sobre todo por la forma en que Kara vuelve a apoyarse en sus amigos cuando está en uno de sus peores momentos. Ver a Argo convertida en ruinas y escucharla decir que ella también se siente como una sombra de lo que fue pega bastante, porque deja claro que no solo está dudando de sus poderes, sino también de si realmente puede cargar con todo lo que significa ser la heredera de la casa de él. Black Flame sigue siendo una villana brutal, manipuladora y abusiva, pero algunas de las cosas que dice no son completamente falsas. Kandor fue abandonado. El consejo hizo muchísimo daño, y tanto Superman como Supergirl estuvieron lejos cuando la ciudad más los necesitaba. El problema es que ella usa esas verdades para justificar todo lo que hace, especialmente la forma en que controla, humilla y lastima a Lesla. También me gustó que la reconciliación entre Kara y Lena no se alargara de más. Lena reconoce que existe tensión entre ellas, pero aún así llega dispuesta a ayudarla, y Kara decide confiar. El traje S-Matrix se ve increíble y abre un montón de posibilidades. Por ahora solo es un traje, pero no puedo evitar pensar que podría absorber suficiente información, energía o incluso ADN de Kara como para terminar convirtiéndose en algo más. Está demasiado clara como para no sospecharlo. Eso sí, me pregunta que la supersustancia haya reconstruido el cuerpo de Kara con tanta facilidad, porque una transformación así debería traer alguna consecuencia. El momento que más disfruté fue Lesla enfrentándose por fin a Black Flame. Después de tantos insultos, amenazas y maltrato, verla recuperar sus poderes y decirle que nunca vuelva a hablarle así fue muy satisfactorio. Que Kara se dirija a ella como Luminary también parece marcar el inicio de una nueva etapa para ambas. Lo raro es que Connor casi no aparece, algo bastante curioso para una historia llamada El Reinado de los Superboys. Creo que debió haberse llamado El Reinado de las Supergirls, porque aquí hay 3. Ahora quiero saber si Kara conservará este traje, si de verdad estamos viendo el comienzo de una nueva Matrix, y cómo se conectará todo esto con el siguiente evento, donde veremos el regreso de Zod. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.